La esteroidogénesis, en primer paso, es transformar el colesterol en pregnenolona. La pregnenolona sigue la vía 5-delta en la fase preovulatoria, transformando la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona y dehidroepiandrosterona, luego en androstenediona y luego androstenediona en estrona. Ahora, la vía 4-delta, que es la fase posovulatoria, convierte en estrógenos y progesterona. Así que convierte la pregnenolona a progesterona, luego 17-hidroxiprogesterona, luego testosterona y luego estradiol. Lo más importante es que la vía 5-delta no tiene que pasar por progesterona. Así que puede producir directamente estrona sin tener que producir progesterona. A partir de la testosterona se formará el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más potente, según la actividad de la aromatasa. Ahora, la teoría bicelular dice que 1. Las células tecales y foliculares son unidades separadas pero complementarias. 2. Andrógenos y testosteronas que en pequeña proporción pasarían en la circulación general y en su mayor parte lo harían por la membrana basal las células de la granulosa. El segundo punto dice que en respuesta al LH, las células de la teca producirían andrógenos y testosterona en pequeña proporción que pasarían a la circulación. 3. Habla de que la actividad de la aromatasa depende directamente de los niveles de FSH. Así que dice que debido a su actividad, la aromatasa depende de la FSH. Los andrógenos se convertirían en estrógenos, estrona y 17-beta-estradiol según la vía que siga. La FSH estimula la síntesis de su propio receptor y junto con el estradiol ejerce una importante actividad mitótica sobre las células de la granulosa, aumentando de este modo los receptores de FSH y acelerando la producción estrogénica. La 5 dice que debido a la acción sinérgica de FSH y estradiol, el folículo dominante alcanzará su madurez e inducirá la síntesis de receptores de LH. La 6 dice que la LH, actuando sobre sus receptores, iniciaría la luteinización, resultando en la producción de progesterona y la postura ovular. Ahora, según la foliculogénesis, cuando la mujer nace, tiene más o menos 400.000 ovocitos detenidos en el estadio diploténico de la prófase y de la primera división meiótica. Y solo va a ovular el 1%, aproximadamente 429 ovocitos. Del primer al cuarto día del ciclo se produce el reclutamiento del número de folículos y alrededor de los días 5 y 6 del ciclo se realiza la selección del folículo dominante. Los niveles de FSH caen a lo largo de la fase folicular y determina que solo uno va a dominar, el que tiene más vascularización, el que tenga más receptores y el que tenga la mejor ubicación. Y los otros van a sufrir atresia. Y bueno, es más o menos así la ovulación. Tiene 2 etapas, el ciclo ovárico, que es la etapa folicular y lútea. La etapa folicular va del día 1 a 14 y lútea del 14 al 28. Empezando del fin del ciclo, cuando ocurre el descenso del estradiol, aumenta la FSH en los 5 primeros días. La FSH tiene un efecto sobre la aromatasa. Sin la FSH, sin el pico de FSH, no hay actividad de la aromatasa. Y también induce el desarrollo y crecimiento de los folículos quiescentes. Bueno, se va a elegir el folículo dominante, ¿no? Como ya había comentado, más o menos en el día 6 del ciclo. Y se va a expresar una sustancia llamada inhibina, que es producida por las células de Sertoli del testículo y por las células de la granulosa del ovario, cuya acción consiste en la supresión de los niveles de FSH sin afectar los de LH. Y bueno, va a ocurrir el descenso de la FSH
y por eso va a inhibir la actividad de la aromatasa y con eso va a ocurrir la atresia, con la acumulación intrafolicular de andrógenos, los cuales sí va a inducir la atresia folicular. Después que son inhibidos los folículos y que cae la concentración de FSH, va a subir la concentración de estradiol hasta llegar a los 200 picogramos por ml. De 200 a 600 es el valor normal. Y solo se puede haber un pico de LH si existe un pico de estradiol previo. Y el pico de LH va a ocurrir aproximadamente de 10 a 12 horas después del pico de estradiol. El pico de estradiol ocurre 36 horas antes de la ovulación y el pico de LH ocurre aproximadamente de 12 a 24 horas antes de la ovulación y dura 48 horas, de las cuales 14 horas está en ascenso, tiene 14 horas de meseta y 20 horas cae. Las últimas 20 horas ya cae la concentración del estradiol. Cuando aumenta el estradiol, lo que va a pasar es que va a ocurrir un feedback negativo en relación a FSH y un feedback positivo en relación al LH. Ahora, el feedback positivo solo va a ocurrir si tiene la concentración de 200 picogramos o más, porque el feedback del estradiol en relación a la LH solo ocurre en concentraciones altas, porque si hay concentraciones bajas de estradiol, no va a ocurrir el feedback positivo, sino el negativo, y por eso no va a ocurrir la ovulación. En algunos casos que no existe la transformación del estradiol y no existe una actividad adecuada de la aromatasa, y por eso no puede llegar al pico como es en la poliquistosis ovárica. Cuando ocurre el pico de LH, el ovocito completa la primera división meiótica e inicia la segunda división, que se interrumpe en la metáfase y solo se completará si ocurre la fertilización. Hay que acordarse que todo eso está pasando en la fase folicular, entre el día 1 y 14, cuando va a ocurrir la ovulación aproximadamente en el día 14. Y en ese mismo periodo, que es la folicular, está dividido también en las fases del útero, son la menstrual y la proliferativa. Y hay que existir la pulsatilidad de GnRH, haciéndonos acordar que el GnRH tiene aumento de la frecuencia con el estradiol y disminución aumento de la amplitud con la progesterona. El pico de LH induce la maduración del ovocito, la luteinización de las células de la granulosa y el aumento de la producción de progesterona y prostaglandinas, que producen la ruptura folicular sinérgicamente con la oxitocina. La actividad del cuerpo lúteo, que es una glándula endocrina, empieza cuando ocurre la luteinización de las células de la granulosa como consecuencia del pico de LH. O sea que la actividad máxima del cuerpo lúteo ocurre 7 a 8 días luego del pico de LH. O sea que si el pico de LH ocurre 36 horas antes de la ovulación, que es en el día 14, entonces aproximadamente en el día 21 va a ocurrir la mayor actividad del cuerpo lúteo. Cuando empieza la producción de progesterona, condiciona un retrocontrol negativo para el LH y sería esencial para el pico de FSH preovulatorio. Bueno, ahí ya tenemos el cuerpo lúteo, pero volviendo como forma de pantallazo, dividiendo en el ciclo ovárico la fase folicular en temprana, intermedia y tardía y ovulación y luego fase lútea, podemos ver que en la fase folicular temprana hay el descenso de esteroidogénico, la activación y liberación de FSH, produciendo el aumento de estradiol. El estradiol, por su vez, inhibe el FSH, inhibe la LH, que es el feedback negativo, y produce la aromatización y aumenta el número de receptores de LH.
Cuando la concentración de LH llega a... No, perdón, de estradiol llega a 200 nanogramos, se hace el feedback positivo con LH. Deja de inhibir LH. Ahora solo va a inhibir FSH. Una vez que dejó de inhibir LH, se llega al pico de LH, luego del pico de estradiol, y produce la ovulación y el discreto aumento también de la FSH, porque se explica por el factor liberador común del hipotálamo, o sea, cuando aumenta, cuando existe la pulsatilidad de GnRH, supuestamente aumentan los dos, pero es claro que la LH aumenta mucho más que la FSH. Bueno, ahí ocurre la producción del cuerpo lúteo, entonces, que produce progesterona, y se entra en la fase lútea. Y se forma, va a producir progesterona por la vía 4-delta, estrona, testosterona y estradiol. Las concentraciones máximas de progesterona oscilan entre 10 y 20, pero con una concentración de 5 nanogramos se confirma que ha ocurrido la ovulación. Nuevamente se activa el feedback negativo que ejercen el estradiol y la progesterona sobre la liberación de gonadotrofinas, y entonces hay un descenso progresivo de FSH y LH. El descenso de la progesterona y del estradiol determina un comienzo de un nuevo ciclo secretorio de FSH y LH. Después en la parte de infertilidad, ahí vamos a ver diamenorreas, vamos a ver en qué días del ciclo se pide las hormonas. Ahora me gustaría resaltar que en el ciclo tubario y el ciclo uterino ocurren también simultáneamente el ciclo ovárico. Y tiene la primera etapa, que es la fase proliferativa, mediada por estrógenos, entre los días 5 al 13 del ciclo, la secretoria progestacional también de los días 14 al 28, mediada por prostaglandinas, y la menstrual o de disgregación del día 1 al 4. Va cambiando el espesor del endometrio, que en el postmenstruo inmediato es de solo 0,5 milímetros, y al final de la fase tiene hasta 4 milímetros. Eso siendo al final de la fase proliferativa. Ahora, al final de la fase secretoria o progestacional, hay un incremento de las arterias espiraladas y aumenta notablemente su longitud. Bueno, hay un aumento de las arterias espiraladas, que son muy sensibles a los cambios hormonales, y con ese progreso de la fase secretoria endometrial, las arterias espiraladas se van aumentando. La menstruación dura de 3 a 5 días. Los ciclos normales ocurren de 21 entre 21 y 35 días, y la cantidad de fluido menstrual varía de 30 y 150 mililitros. La hemostasia se produce por las contracciones miometriales que comprimen los vasos de los músculos uterinos, y luego por la epitelización del lecho. La mayoría de las mujeres presentan antes y después de las reglas signos y síntomas locales: cefaleas, palpitaciones, lumbalgias, molestias pelvianas, vértigo, nerviosismo, malestar general. Y ese conjunto de molestias se llama molimen catamenial, y su exageración produce un cuadro de dismenorrea dolorosa y tensión premenstrual. La capa funcional del endometrio se desintegra. El descenso de los esteroides sexuales, motivado por el cuerpo amarillo, determina una rápida deshidratación del endometrio y, como consecuencia, la disminución de su espesor, lo cual altera su sistema vascular. Y hay un prolongado espasmo de las arterias espiraladas, que provoca una intensa isquemia de la mucosa alrededor de 24 a 36 horas antes del comienzo menstrual. Las paredes vasculares delimitadas por la anoxia se rompen y se forman hematomas intramucosos, que más tarde, por la necrosis del estroma,
vertirá la sangre a la cavidad uterina dando comienzo a la regla. ¡Qué desgracia! Al comienzo del ciclo, la secreción cervical es espesa, densa, pero en el transcurso de la fase estrogénica el moco aumenta en cantidad y se hace transparente y fluida.